En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy hablamos de algunos de los conflictos armados y de países donde informar es sinónimo de riesgo mortal o de prisión para los periodistas. Nos acompaña Aida del Puech, periodista de investigación independiente, especializada sobre el medio ambiente. Está también con nosotros Benjamin Delille, jefe adjunto del Servicio Internacional del periódico francés Liberación. Tony Comité, periodista y presidente de Tony Comité Producciones. Y también nos acompaña el periodista Ricardo Abdala, periodista y corresponsal en París del diario colombiano El Espectador. A todos, gracias por estar con nosotros. Informar el riesgo de una profesión. Los periodistas estamos aquí en Primera Plana. Vamos a ver lo que dice la prensa internacional sobre el tema de informar y los riesgos en los que incurren los periodistas. Abrimos con el británico The Guardian, que apunta más de 100 periodistas asesinados y 400 detenidos en 2023. El francés Le Figaro, por su parte, escribe: Gaza, esos ciudadanos periodistas que intentan romper el bloqueo mediático. Por su parte, allá en España, El Mundo titula Año negro para los defensores de la información en el mundo, referido a las informaciones del año 2023. Y por último, del otro lado del Atlántico, en México, El Economista anota: ven omisiones en casos de periodistas asesinados. Aida, el año 2023 había registrado una baja del número de periodistas asesinados, un dato bueno, pero llegó la guerra de Gaza el 7 de octubre y esto ha cambiado completamente la situación. Claro, lo que sucedió en Gaza desde el 7 de octubre ha completamente cambiado y es claramente sin precedentes. Lo dice el Comité para la Protección de los Periodistas, que lo que está pasando en Gaza ahora sobre la situación de los periodistas, nunca lo han visto desde que han empezado a registrar los asesinatos de periodistas desde 1992. Y bueno, lo que sucede ahora en Gaza es muy, muy especial también, porque para la primera vez en una guerra, en un conflicto, las únicas personas que son en capacidad de cubrir lo que sucede son los ciudadanos, porque Israel está bloqueando y no deja pasar los periodistas internacionales. Y otro elemento muy, muy terrible también es que hoy en día, desde el principio de esta guerra, de este masacre, los periodistas son tenidos como objetivos, son apuntados por las Fuerzas Armadas israelíes y tenemos muchas pruebas y eso no es algo nuevo. Es decir, sucedió también en 2022 cuando la periodista Shirin Abu Akleh en Cisjordania fue matada, y ahora tenemos investigaciones independientes como la de la ONU que tienen evidencia que estaba tenida como objetivo. Una situación bastante complicada. A este propósito, Benjamin Delille, usted estuvo en Israel cuando inició precisamente este conflicto armado allá en Gaza. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Cómo ven ustedes la situación que se vive ahí? ¿Es excepcional, como lo menciona Aida? Claramente es excepcional, porque cuando llegué a Israel en octubre, era mucho más fácil trabajar sobre el lado israelí que el lado palestino. Bueno, no se podía acceder a Gaza ya el 9 de octubre, pero también fui a trabajar en los territorios palestinos y ahí es muy complicado moverse en esta zona porque todas las ciudades son cerradas, la gente no puede salir y también para los periodistas es muy, muy complejo acceder a las zonas porque hay que hay que moverse durante horas para llegar, por ejemplo, en Betlem, en Jenin, en todas estas ciudades. Cuando llegamos ahí, nos damos cuenta que la gente no quiere hablar. No quiere hablar porque tiene miedo de que puede ser que soldados o policía israelí llega en esta zona y les castiga por hablar con la prensa internacional. Eso es muy complicado y muestra que en esta guerra hay un control del narrativo por ambas partes, pero que es mucho más complejo del lado palestino que del lado israelí.
A este propósito, ¿usted diría que el asesinato de los periodistas genera zonas de silencio y que ese sería un objetivo de una cierta manera? Claramente es un objetivo. Bueno, Israel siempre se ha defendiendo de matar precisamente a periodistas, pero cuando está totalmente bloqueado un territorio donde no puede entrar periodistas internacionales, una sola periodista logró entrar en Gaza desde el principio de la guerra, Clarissa Ward, que es de la cadena americana CNN, pero nadie puede entrar. Los únicos periodistas que entran a Gaza entran con el ejército israelí y entonces tienen el narrativo del ejército. Y los otros son periodistas palestinos que vivían en Gaza y que ahora ni siquiera pueden trabajar normalmente porque tienen que huir de los lugares donde viven para salvar a su familia, para intentar de no morir en los bombeos israelíes. Entonces, claramente hay una voluntad de esconder lo que está pasando en Gaza. Hay algunos datos que hay que destacar, según las distintas fuentes. En primer lugar, se habla de hasta casi 120 muertos. Hay que recordar que entre el 2012 y 2013, en el momento más duro de las guerras en Siria e en Irak, se registraron 140 periodistas muertos. Aquí en 2 meses, en casi 4 meses de guerra, llevamos ya más de 100 periodistas asesinados en el caso de Gaza. Esto creo que es un dato que es importante. Pero yo le preguntaría, ¿no hay reglas a nivel internacional que protejan a los periodistas? ¿Cómo puede haber esta impunidad en el caso de tantos muertos en un conflicto como el de Gaza? Bueno, claro que hay reglas. Normalmente el derecho humanitario internacional prohíbe de que los periodistas sean matados por un ejército, pero lo que está pasando en Gaza es que el bloqueo también impide que haya encuestas para mostrar realmente lo que está pasando. Y Hay que decir, que el Comité para la Protección de los Periodistas menciona que de los números de periodistas muertos en Gaza, al menos 30 llevaban claramente el chaleco que los identificaba como medio de prensa, que estaban protegidos. Y yo creo que cuando se va a terminar esa guerra, y ojalá se termine un día, en este momento se van a dar evidencias de que periodistas fueron matados en el ejercicio de su profesión. De su profesión, claramente. Tony, hablamos ya de un tema que es muy concreto, que es el asesinato, la tragedia de los asesinatos de los periodistas. Hay otro tema que nos inquiete, que quisiera que usted aborde, que se refiere al número de países donde ejercer el derecho de información es un delito, es decir, los periodistas que están en prisión. Son datos que son también bastante espectaculares. Hay países que encabezan una lista muy nefasta, si se puede decir así, de detenciones de periodistas. Está China, está Irán, está Birmania, entre otros, por no mencionar algunos, sino algunos. Turquía, por ejemplo, cuenta con más de 50 periodistas detenidos. Usted concretamente es director de una agencia de información. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan precisamente en este terreno? Pues antes no era tan complicado. Cubrir conflictos de guerra fue siempre una profesión peligrosa, pero claro, ahora los testigos, la búsqueda de la verdad en todos los países ahora es muy, muy, muy complicado. Porque hay 2 guerras, la guerra de las bombas, la guerra de las balas y la guerra de la comunicación. Ahora esos países se dan cuenta que hay una importancia mayor de la comunicación internacional. Entonces, esos países como China, yo creo que es la cárcel la más abierta, donde hay, yo creo, 120 periodistas detenidos. En Rusia lo mismo, en África también. Birmania, Bielorrusia también están entre los primeros. Cuando uno quiere dar testimoniar sobre los derechos humanos, sobre los conflictos, esos países no quieren porque se dan cuenta ahora que hay una presión en la opinión pública mundial de las imágenes, como se ve en Gaza, como se ve en todos los países. Entonces, o matan o arrestan.
Hay que decir que Reporteros Sin Fronteras, al cerrar el año 2023, reportaba que precisamente hay 547 periodistas detenidos en el mundo al 31 de diciembre pasado. Y otro dato que me parece que también es importante tener en cuenta, el Comité para la Protección de los Periodistas señala que el año pasado se ha registrado la cifra más elevada desde 1992 por el número de periodistas detenidos en el mundo, lo cual es bloquear claramente el derecho de la información en un momento en donde se requiere más que nunca que la gente sea informada. O tú entras con un visa de trabajar, un visa de periodistas, y tú es controlado, o tú entras, que es más peligroso como un turista, y ahora toma riesgos de ir a la cárcel. Ricardo, la impunidad es un tema típico en el caso de los asesinatos de periodistas. También aquí hay un problema fundamental, el número de periodistas que son asesinados, pero cuya investigación, cuyos responsables, pues simplemente desaparecen, nunca son juzgados, ni mucho menos. ¿Cómo ve usted esta situación? Claro, porque el mecanismo que mata o que silencia a un periodista o una periodista sigue en marcha. A veces esto ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en muchos lugares. O sea, desaparece junto al asesinato o el exilio o la detención, se llevan los soportes informáticos, los archivos, y sobre todo, pues, cuando un periodista o una periodista es eliminado por la cárcel o físicamente, pues sus colegas no pueden continuar, tienen miedo y muchas veces pierden los elementos que ya estaban. Entonces, como se trata de mecanismos que provocan esa desaparición de la persona que está informando, esos mecanismos tampoco se van a encargar de una investigación posterior. El caso de los periodistas asesinados en los territorios palestinos, pues es muy notorio. O sea, las mismas fuerzas de ocupación que los están matando son quienes deben investigar, porque no permiten el acceso a otros investigadores independientes, no permiten el acceso a otros colegas periodistas que investiguen, y pues las cosas se van a quedar así, ¿no? Como decía Benjamín hace un rato. Quisiéramos que la invasión, que creo que invasión es un término más correcto de los territorios palestinos en este momento, terminara pronto y pudiéramos saber lo que pase después. Pero si no termina, no va a haber un mecanismo de verificar y de entender quién disparó contra los periodistas, contra las personas que estaban dando testimonio. Hace unos días, Al Jazeera realizaba una entrevista a unas personas en Gaza, y apenas se retiraron, pero cuando estaban filmando, los israelíes dispararon contra una de las personas y la asesinaron. Y hay pruebas y quedó muy bien grabado en video, pero ¿cómo vamos a saber, mientras Israel esté ocupando, cómo vamos a saber qué ocurrió ahí? Es importante destacar que usted hace parte, colabora en ocasiones con esta cadena, precisamente Al Jazeera. Simplemente quiero recordar que, según datos de la UNESCO, 80% de los casos de periodistas asesinados quedan impunes, es decir, no son resueltos en la situación actual. Vamos a hacer una brevísima pausa y en unos instantes más estamos aquí de regreso en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Musi. Don't sweat too much. Don't stare too much. Don't care too much. Top up the sample. Cuando suba la bruma, La Yegros. y no se vea el sol, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Dime dónde estaré yo. Catégorique. Si tu vas mieux, Pépite. qu'est-ce que j'y peux? Moi aussi, parfois, j'aimerais quitter la ville. RFI. Estamos de regreso aquí en Primera Plana, tratando el tema de la libertad de informar y los riesgos en los que incurren los periodistas. Nos acompañan ni más ni menos que Benjamín Delille, jefe adjunto del Servicio Internacional del periódico francés Liberación; Aida Del Puech, periodista de investigación independiente; también está con nosotros Tony Comité, periodista y presidente de la agencia de prensa Tony Comité Producciones; y Ricardo Abdalá, periodista y corresponsal en París del diario
colombiano El Espectador. Quiero señalar que por razones evidentes de tiempo no vamos a tratar dos temas fundamentales para ejercer el periodismo el día de hoy, como es el tema de la aparición de la inteligencia artificial, y tampoco vamos a hablar de la fake news. Centrémonos concretamente en lo que son los temas de asesinatos, desapariciones y lo que es el tema de la impunidad. Pero además, Benjamín, hemos hablado de esta situación gravísima, sin duda alguna, que se vive en Gaza, pero hay un tema que me gustaría tratar con usted. ¿Cuál es la situación hoy en día de la libertad de informar en Europa? Quiero decir, aquí en Francia recientemente toda la prensa se ha visto sacudida por la intención del gobierno francés de hacer pasar una ley en nombre de la seguridad que quiere atacar directamente lo que son las fuentes de información de los periodistas. Es una política que es apoyada o que ha sido llevada también a cabo por Italia, por Suecia, entre otros países, y que es simplemente poder investigar, poder espiar a los periodistas. ¿Qué significa esto concretamente? Es muy preocupante porque muestra que un país como Francia, que es una democracia liberal, quiere tener también el control del narrativo sobre temas de seguridad. O sea, esa ley viene del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y es decir, necesitamos una impunidad total en la manera con la cual estamos manejando la seguridad. Y yo creo que eso es una apertura para un país como Francia a una caída de la libertad de prensa en un país que normalmente tiene que dar el ejemplo al mundo sobre cómo los periodistas tienen que actuar. Y lo más preocupante de todo eso es que se añade a una ley que supuestamente a nivel europeo tenía que luchar contra las amenazas contra los periodistas en países como Hungría y otros países que se han vuelto un poco illiberal. Y yo creo que el hecho de que un país como Francia aprovecha de esta ley para menorar reducir el derecho de información es muy preocupante. Muestra que la gente, los gobernantes hoy en día ya no quieren investigaciones de periodismo libres. Simplemente yo quisiera señalar, yo tengo más de 20 años trabajando aquí en Radio Francia Internacional, más de 8 años produciendo este tipo de emisiones, y nunca alguien me ha dicho no puedes decir esto, que es verdaderamente un ejercicio muy democrático de lo que es la libertad de informar. Aida, decíamos en un principio, usted no solo es periodista independiente, también es especializada en temas de medio ambiente. Justamente es un sector donde también el derecho de informar se ha vuelto muy arriesgado. ¿Qué nos puede decir a propósito de los periodistas que cubren la información sobre el medio ambiente? Hablar de la destrucción del planeta es ahora un riesgo. Sí, claro, que en varias partes del mundo hablar de la destrucción del medio ambiente, hablar de crímenes ambientales ha sido muy, muy peligroso para los periodistas, y muchas hablan de una nueva forma de guerra, es decir, un nuevo tipo de periodismo, hablando de esos temas. Y bueno, yo como en mi experiencia trabajando con una organización que se llama Forbidden Stories, que retoma al trabajo de periodistas asesinados y secuestrados en el mundo, yo pude ver que la mayor parte de los periodistas, encarcelados o asesinados, estaban trabajando sobre el medio ambiente. Y sí, claro que vemos que es un nuevo tipo de periodismo de guerra. Es uno de los sectores también muy afectados en este terreno, pero no es el único. Tony, en un momento dado, Colombia junto con México destacaban en la prensa internacional por ser notablemente dos de los países en el mundo con el mayor número de periodistas víctimas de asesinatos, de agresiones. Usted mismo fue amenazado por Pablo Escobar, hay que señalar esto. ¿Qué tanto ha cambiado hoy en día la situación en los casos, por ejemplo, como el de Colombia, para poder informar, o en otros países de América Latina? A partir del momento tú vas a hacer reportajes sobre, por ejemplo, el narcotráfico en Colombia o en México, que tú haces sin investigar mucho, no tomar riesgos. Pero a partir del momento tú empiezas a buscar más cosas, a dar nombres, a probar con la cámara o con la fotografía, las pruebas por las imágenes.
ya tú estás en peligro. Cuando he investigado sobre el cartel de Medellín, a esta época fue en los años 80, había 80 periodistas asesinados en los años 80. 80 periodistas colombianos matados por los carteles. No solamente periodistas, jueces, policías. Yo me recuerdo de un reportaje que hice allá en Medellín sobre se dice jueces sin rostro. Es decir, que no se podía publicar a esta época la cara de los jueces sin rostros. Pero para regresar sobre la libertad en Francia, tú tienes toda la razón. Lo que me preocupa ahora es esa nueva reforma que nos está preparando sobre el secreto se dice el secreto de nuestras sources. Las fuentes de información. Eso es peligrosísimo. Pero hace años que están intentando reducirlo, claro. Ya no se puede, muy complicado filmar en las cárceles. Hay un decreto de la Corte de Casación que impide que no podemos filmar toda cosa de investigación judiciales. Muy complicado filmar con las fuerzas, el ejército francés en África. Es decir, el problema es que ahora todo el mundo filma. El ejército filma, la policía filma, todo el mundo filma. Y tenemos en los medios ahora tomas del ejército francés, reportaje de la policía francesa. Es la fuente ahora de información. No hay otra fuente. Es decir, Ricardo. No hay otra los fuente. ves a ellos con su brazalete de periodista, militares o policías, y dicen, mira, usted no puede entrar, te puedo dar las imágenes. Son las imágenes. ¿Para qué quiere entrar si las imágenes ya están ahí? La fuente es el citoyen periodista. Sí. Pero ahora, cualquier cosa que ocurre en la calle con la policía contra delincuentes está filmado. Pero también hay otro gran riesgo, que es la precarización del empleo, porque ya el periodista no siempre es un empleado de una empresa de un medio que lo puede respaldar y proteger. Muchas veces es un independiente o es un ciudadano que hace otra cosa, y eso, por ejemplo, en Colombia es muy notorio. En la prensa local tenemos personas que se dedican a otra cosa, pero que están investigando, haciendo periodismo, y que si tienen una amenaza no tienen un medio detrás que lo respalde, porque el medio simplemente compra el producto terminado. Ese es un tema que es verdad muy claro en los casos de América Latina, pero el problema es que se está generalizando, no solo en Francia, sino en general en Europa, notablemente. Después de la crisis del 2008-2011, vemos que precisamente hay una aceleración de la precarización, del trabajo del periodismo. Pero cada administración francesa tiene servicios de comunicación. Hemos sacado en el aire, en Zona Interdite sobre CIS, una investigación sobre la escuela. No pudimos filmar en las escuelas y colegios francesas. Para hacer ese documental de investigación, tuvimos que infiltrar dentro de los CIS. Es cosas que no ocurrían antes. Quiero añadir también. Sí, Aida, perdón. Sí, quisiera añadir que hay un nuevo tipo de peligro y de amenaza para el periodismo y sobre todo la investigación hoy en día, es la vigilancia cibernética. Y hace pocos años, hemos entendido, hablando del software Pegasus, por ejemplo, que se infiltra en los teléfonos y unas de las víctimas de este software son los periodistas. Justamente sobre esto, en los pocos minutos que nos quedan, Ricardo, yo quisiera tratar con usted el caso de México, que lamentablemente sigue siendo el país de América Latina con mayor número de periodistas muertos y uno de los más elevados a nivel mundial. Y justamente hace poco, acaba de salir la semana pasada, esta revelación a propósito de los periodistas que acuden a la conferencia del presidente López Obrador todas las mañanas, más de 300 periodistas, y todos sus datos han sido revelados en la prensa, han sido hackeados. Número de célula, de dónde naciste, número de teléfono personal. ¿Qué implica esto? De manera muy breve, por favor. Pues implica que el secreto profesional cada vez está menos garantizado por leyes, como está ocurriendo en Francia, por maneras de trabajar, pero también como lo señalábamos ahora, la seguridad informática, y no hay formaciones y no hay medios que puedan proporcionar formaciones adecuadas y equipos adecuados para trabajar.
teléfonos celulares que tengan protocolos de seguridad. Los periodistas no los tienen, los periodistas trabajan con sus teléfonos personales. ¿Están legalizando la censura? Están legalizando la censura, pero la precarización del trabajo hace parte de eso, porque no tengo ya un interlocutor en el medio que me diga cómo me protejo y cómo me cuido. Simplemente los medios esperan trabajos terminados. Y pues lo que está ocurriendo en México, que también ha ocurrido acá, o sea, es decir, la filtración de los datos al público, pero también a las mismas autoridades que están interesadas en cómo va a ser la información que se muestra. O sea, seguramente las autoridades saben los teléfonos, pueden interceptarlos, saben dónde se mueven, y cada vez es más difícil realizar periodismo de investigación. En el caso de este software al que hacía referencia Ida, el famoso Pegasus, que es un programa israelí, precisamente, que se vende en distintas partes del mundo. Benjamín, ¿ustedes conocen algún caso, han conocido de casos de periodistas que hayan sido infiltrados por este tipo de software, que hayan sido espiados claramente? Yo en mi redacción no hay, pero o sea, hemos hablado de muchos casos, por ejemplo, de personas que han trabajado en Marruecos, en Francia también hubo algunos. Yo creo que eso muestra a qué punto las autoridades públicas ya no les importan tener buenas relaciones con los medios. O sea, ya tienen una impunidad total en la información, como los dijimos todos, y muestra la precarización no solamente de los periodistas, pero también de los periódicos. O sea, ya no tenemos plata y ya no hay programas para hacer entender a la gente, a los ciudadanos, que tienen que leer informaciones verificadas por medios. Y entonces juegan con esto para debilitar a la prensa, a los periodistas y a la información verificada. Pero no son todos los medios. Hay los medios complacientes con cada gobierno, con cada estado, que tienen Exacto, todo el acceso. sin duda alguna. Lo vimos en la reciente conferencia de prensa de Emmanuel Macron. Los periodistas que pudieron preguntar habían enviado las preguntas antes a los servicios de prensa y los otros periodistas levantaron la mano, los que no son tan complacientes, y nunca les dieron la palabra. Una práctica que lamentablemente se reproduce de más en distintos medios. En 30 segundos, el periodismo como tal, la profesión de periodista, hoy más que nunca estaría en peligro. Claro, como lo hemos dicho y lo han dicho muy bien mis colegas, es ponido en peligro de muchas maneras en los conflictos por la vigilancia cibernética, por la falta de plata, por muchas cosas. Muchísimas gracias, pues ya lo tienen ustedes, los riesgos en los que está incurriendo hoy en día el periodismo a nivel internacional. Llegamos ya al final de nuestra emisión, no me queda sino agradecer a Ida del Puech su presencia, a Benjamín Delille, también a Tony Comity y a Ricardo Abdala, a los 4, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy amables. Hasta el próximo en Primera Plana.